Maravilloso comienzo musical de este enlace USACH de día miércoles 4 de diciembre. Estamos completamente en vivo y en directo, 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos haciendo este enlace USACH, por supuesto, con lo que corresponde a esta hora, ¿no? El panel Nuevas Voces. Le damos la bienvenida a dos tremendas mujeres, dos mujeres, como decíamos, tremendamente potentes en el ámbito político. Valeria Cárcamo Vidal, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Valeria, ¿cómo estás? Bien, bien, acá con mi cafecito ya desde Viña del Mar, que está nublado. Pero como bien. Siempre, ¿no? En la costa siempre amanece nublado, después se despeja como al mediodía, ¿o no? Exacto, sí. Exacto. También le damos la bienvenida a la diputada independiente Karen Medina Vázquez. ¿Cómo está, Karen? Está silenciada, parece, el micrófono. A ver si... Ya, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, la escuchamos fuerte y claro. Ahí. Karen, bienvenida. Hola Felipe, hola Valeria. Bien, sí, está un poco nublado, pero está agradable la temperatura acá en Valparaíso. Ah, tú en Valparaíso, ¿no? Por el trabajo legislativo. Sí, estoy en el Congreso. Me encanta. Sí, esto tiene, ¿no? De la costa, Valparaíso, Viña, Concón también conozco por ahí, que amanece muy nublado, con frío, con un viento muy helado, pero ya después se empieza a despejar y sale el sol a eso del mediodía. Les mando un abrazo a las dos. Muchísimas gracias por estar en este panel para conversar temas tan importantes como, por ejemplo, la aplicación de la ley corta de ISAPRES, con toda esta polémica que se ha generado con la devolución de los montos cobrados en exceso por las ISAPRES a sus afiliadas y afiliados, montos que, bueno, muchas veces son altos, pero que se dan en un plazo de 13 años para las aseguradoras para poder devolverlos, lo que da, por ejemplo, cuotas de menos de 1.000 pesos mensuales. Hemos visto cuotas de 300 pesos, cuotas de 500 pesos mensuales, lo que resulta ser un poco burlesco, ¿no? Para la ciudadanía, que además ha tenido que sortear aumentos en los planes de las mismas ISAPRES. Hay que pensar que, por ejemplo, esta obligación de pagar la devolución de parte de las ISAPRES a las afiliadas y afiliados es hasta en 156 cuotas. Eso es lo que da 13 años, multiplicado por 12 meses, son 156 cuotas. Ha generado indignación, pero también se ha generado un movimiento, podríamos decir, bien llamativo dentro del espectro político, en donde pasa esto que uno conoce como que se van tirando la pelota, ¿no? De un lado a otro. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que sin duda parece una burla. Mario Marcel también dijo, titular de Hacienda, ministro de Hacienda, que para las expectativas que se generaron, por supuesto que a muchas personas les va a chocar. Por otro lado, por ejemplo, en la centro derecha tenemos a los senadores de Chile Vamos, Javier Macaya, que es de la UDI, Francisco Chaguán, de RN, que le exigieron al gobierno asumir la responsabilidad, pero fueron ellos mismos quienes también destacaron la aprobación de esta ampliación del plazo de pago de 10 a 13 años. Y además ellos mismos lo propusieron, ¿no? Para darle sostenibilidad al sistema. Volvemos al oficialismo con el superintendente de salud, Víctor Torres, quien dice que no entiende por qué hemos tenido esta reacción, que es incomprensible. Finalmente, ¿de quién es la culpa? ¿A quién le podemos atribuir este descontento de la gente, ¿no? Y que está bien fundamentado, Karen. Mire, yo creo, Felipe, que aquí debemos hacernos todos responsables en la justa medida de lo que nos tocó aportar para poder evitar un problema mayor, que era el quiebre de las ISAPRES, y que era cumplir un fallo que ya se venía acumulando, que generó esta deuda hoy día que los usuarios tenían gran expectativa en que se pagara en un monto mayor y no a tan largo plazo. Cuando nos pasó todo este proceso, esta discusión legislativa que fue muy larga, que de hecho fue hasta comisión mixta, porque no habían acuerdos, cuando ya nos llega el último resultado a la sala, era o aprobar lo que había ahí o generar la quiebra de las ISAPRES y obligar a todos esos usuarios a emigrar a FONASA o a FONASA, al sistema público, a hacerse cargo de la salud de todo el país. Y en ese sentido también había que poner en la balanza qué era el mal peor. Sabemos que FONASA hoy día, todos los problemas que tiene, que acarrea, no está en las condiciones de poder absorber a más gente, porque aún la que tiene no es capaz de entregarle una solución rápida y viable. Eso lo sabemos. O sea, la gente, las listas de espera, todo eso también se está tratando en comisiones, se está proponiendo una interpelación a la ministra, porque el sistema de salud público tiene y acarrea muchos problemas. En ese sentido, optamos por aprobar lo que se acordó y se trabajó hasta la comisión mixta.
Efectivamente, ahí fue sufriendo cambios, porque el Ejecutivo propuso un plazo que hablaba de 5 años, que es lo que hoy día está tratando de levantar el oficialismo a través de un nuevo proyecto. Pero aquí hay que entender que cuando nosotros votamos también este proyecto, no estaba asociado a las cifras irrisorias que hoy día está. Nadie hizo el cálculo, eso también se trabaja después y eso también se le dio pies a la ISAPRE para que cumpliera el fallo. Entonces, hoy día yo sé que eso va en diferenciación, algunas ISAPRES están tratando de poder pagarle a los usuarios más corto plazo, no es algo que sea para todas las ISAPRES lo mismo, pero claramente entiendo el descontento de la ciudadanía y vuelvo a reiterar, hoy día nos tenemos que hacer responsables de lo que aportamos cada uno en la medida en que nos tocó votar, en que nos tocó interceder en las comisiones donde se discutió en más profundidad, que fueron las comisiones mixtas, la comisión de salud. Pero es un tema complejo porque ya vemos que es un problema que se acarreaba hace muchos años. 2010, cuando empezaron a salir, si es que no fue antes, las primeras alertas de estos cobros excesivos de la ISAPRE. Imagínate cuándo estamos resolviendo o cuánto esperamos que esto se acumulara, porque vimos que esto también el gobierno del presidente Piñera trató de subsanar el tema que había con las ISAPRE. Tampoco hubo acuerdo, entonces hoy día ya estábamos en el plazo final. ¿Era eso o era quebrar el sistema? Y ante esa balanza debíamos también primar por el mal menor, como te digo. Valeria, ¿estaban en riesgo las ISAPRES de quebrar? Si hubiera sido así, o si vemos que ya no fue así, ¿de quién es la responsabilidad del oficialismo, de la oposición, de todo el mundo? Bueno, ya, yo creo que no hay que buscar culpables donde es evidente, es de la ISAPRE. Los que fueron condenados por la Corte Suprema fue la ISAPRE. A mí me tocó incluso en ese rol porque yo soy asesora del senador Latorre, que en ese momento de la discusión sobre ley corte ISAPRE le tocó estar en la Comisión de Salud en el Senado, donde se hacen las propuestas también del senador Macaya y senador Chaguán en esa oportunidad. Pero no hay que olvidar, yo creo que esto es muy importante, no hay que olvidar que quienes saturan las cortes de apelaciones durante muchos años son los afiliados de la ISAPRES por cobros excesivos, tanto así que la Corte Suprema se ve, cierto, atorada porque estaba ocupando la mayoría de las causas que se estaban viendo en el Poder Judicial sobre esta materia y al final termina resolviendo una sola cosa la Corte Suprema, que eso es lo que lleva a la discusión política, que efectivamente las ISAPRES hicieron cobros excesivos, cierto, con supuestamente las tablas de valores que había interpuesto la superintendencia a partir de esa fiscalización. Por tanto, la responsabilidad principal y única en la discusión de los cobros excesivos son las ISAPRES, ¿ya? Entonces, si quebraban era por los cobros excesivos, según la Corte Suprema, de las ISAPRES. Si que no hubiesen cobrado de manera excesiva a sus afiliados, no tendríamos este proyecto de ley corta de ISAPRES, ¿cierto? Que al final lo que hace es el pago de la deuda en base a la resolución de la Corte Suprema en esta materia. Dicho eso, lo que se hizo, lo que se impulsó evidentemente, apenas sale la resolución de la Corte por parte de la oposición, es que el gobierno y el Ejecutivo deben hacerse cargo de ver una forma de pago, ¿cierto? O cuál es el plazo del cual pagar. A lo cual yo puedo tener mis diferencias, pero creo que también hay responsabilidad fiscal por parte del Ejecutivo. Por eso se impulsa también este proyecto en un trabajo colectivo en el Congreso de la ley corta de ISAPRE. En esta discusión el gobierno fue claro en su proceso. En la Comisión de Salud fue la ministra de Salud también y también la Superintendencia de Salud, donde mostraron números, primero de la resolución de la Corte Suprema de cuánto era la deuda total. Después hicieron esquemas económicos sacando, incluso fue la FEN de la Facultad de Economía de la Chile, donde también se hizo parte de la discusión mostrando los números y los plazos también del pago. Frente a eso, el gobierno, el Ejecutivo, hace una propuesta también de los 5 años, que ahí se genera una evidente y válida discusión en el ámbito legislativo, que me parece bien, que el gobierno puede decir tiene que ser un plazo de 5 años, ¿cierto? Y 2 años, ¿cierto? Para las personas que son adultas o las que son más adultas dentro de estas personas afectadas, ¿cierto? Con el cobro excesivo que les hizo las ISAPRE. A lo cual uno podría entender, bueno, me parece prudente y me parece justo, ¿cierto? Que sea así, pero fue la misma oposición, por tanto el senador Macaya, quien integraba también la Comisión de Salud que hace el emplazamiento de que este plazo debe ser amplio. Y ahí se genera la discusión. No sé si recuerdan, en ese periodo era como es culpa del gobierno que va a quebrar la ISAPRE y el otro lado decían no, si son las ISAPRE las que empezaron a cobrar. Y se generó todo una presión en base a eso para poder acelerar también el proceso de esa discusión. Frente a eso, el Ejecutivo también tiene que llegar a un punto de acuerdo y con aquello también el Parlamento oficialista, ¿cierto? Para llegar a acuerdos, ¿cierto? En esta materia, a 10 años, ¿cierto? Lo que se plantea. Pero
son Chaguán, ¿cierto? Y Macaya quienes dicen tienen que pagarse en 13. O si no, van a quebrar las ISAPRE y esto va a ser responsabilidad del gobierno y va a ser el legado de que quebró el sistema de salud. Y eso no es así, insisto, reitero, hay una corte suprema de este país que emitió resolución en base a todos los antecedentes que se han presentado por años. Entonces, frente a eso, se aprueba esa ley, ¿cierto? Que tenía que llegar a un consenso, si no, no salía, ¿cierto? Y por otro lado, teníamos a los interpeladores principales, la ISAPRES, diciendo que, y mandando minutas, recuerden cuando estuvo la discusión del presupuesto, ¿cierto?, de la ISAPRES, de cómo se iba a hacer, que se mandaba información también a los parlamentarios que eran de la oposición al gobierno, de cómo iba a afectar, ¿cierto?, la ISAPRES. Que podría parecerme válido, como también no, en siendo los primeros interpelados en esta materia. Y se aprueba esta ley, ¿cierto?, con el plazo de 13 años. ¿Y qué esperaban con la deuda? La cantidad de deuda estaba ahí. Esto no fue como que dijeron, oye, acá hay un plazo y podríamos pagar en este plazo. No, yo creo, y apelo evidentemente, y fue lo que vi, se hace legislación de manera seria. Por tanto, con todos los números sobre la mesa, con participación de representantes de economía, ¿cierto? Los ministerios de salud, los parlamentarios de diferentes bancadas, ¿cierto? Pusieron y vieron los números sobre la mesa y tomaron una decisión. Y esa decisión es ahora la ley corta de ISAPRE de 13 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dijo, oye, no me pueden pagar 100 pesos mensuales, ¿cierto? O 500 pesos mensuales. Esto parece irrisorio. ¿Pero qué esperaban? Si las ISAPRES, o voy a decir la ISAPRE en general, una entidad, si le das 13 años para pagar, si la ley te faculta que tienes 13 años para pagar, van a hacer estirar absolutamente el chicle lo máximo posible. Pero no porque sean personas malvadas que están detrás de este sistema. No, porque la ley discutida en el Congreso le dio ese plazo, por tanto pueden moverse dentro de ese plazo. Ahora vemos como los mismos que impulsaron los 13 años, como senador Macaya, senador Chaguán, están diciendo que esto es inaudito y que la responsabilidad es de la Superintendencia de Salud, lo cual por eso es lo que decía, ¿cierto?, el representante de la Superintendencia. Estoy aplicando la ley. No veo cuál es el problema en eso. Y la ley es así. Entonces, fuera de eso, y con todos los hechos y antecedentes en esta materia, ahora hay que encontrar una solución. Concuerdo, no es tirar la pelota tampoco, pero tampoco negar los hechos. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Si no quieren que sean 13 años, ¿se va nuevamente a discutir este proyecto o se va a aceptar el proyecto que presentó el oficialismo? Es ahí una definición también que tiene que dar el Parlamento. Claro, el superintendente de salud, Víctor Torres, dijo ayer martes que la reacción para él había sido incomprensible. Tú dices, Valeria, que finalmente lo que él hace es aplicar la ley. Pero nosotros aquí en Radio Sach y también en Santiago TV tuvimos en entrevista hace un ratito nomás, en línea 1, al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que nos dejó varias cosas bien importantes que comentar. Por ejemplo, que las ISAPRES tenían números rojos, pero que no tuvieron riesgo de quiebra. Él efectivamente no votó a favor de la ley corta de ISAPRES, considera que es escandaloso todo lo que está pasando, pero que la llave efectivamente la tiene la Superintendencia de Salud, que puede decidir, por ejemplo, que las personas no reciban menos de tal monto. Por ejemplo, es una de las soluciones que da el Karen. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Se deja tal como está todo o puede el superintendente hacer algo más para aliviar un poco más a las personas, digamos? Es complejo, la verdad, hoy día. Y como dice bien Valeria, hoy día hay que asumir responsabilidad y hay que hacerse cargo, que es más o menos lo que yo te planteo. O sea, no basta con echarse la culpa y querer tergiversar un poco cómo se dieron las cosas, porque eso es lo que se hace políticamente y no está bien mentirle a la ciudadanía de esa manera y acumular más odio de lo que ya están viviendo, de la molestia por en sí lo que ha resultado de esta ley corta. Yo creo que hoy día hay que impulsar, y el gobierno en ese sentido hoy día pudiera tener el sartén por el mango de apurar este proyecto que presentó el mismo oficialismo, pero sabemos que un proyecto de ley genera un proceso largo y tal cual pasó con la ISAPRE. Si alguien quiere entrabar la conversación para tratar de beneficiar algún sector o algún grupo, por ejemplo, de las ISAPRES, eso va a pasar en la Cámara, porque hoy día las fuerzas están tan divididas que cuesta mucho llegar a acuerdos. En ese caso, si la facultad la tiene el superintendente para poder limitar estos plazos, va a tener que aplicar o el subsecretario, no recuerdo quién nombraste de salud, de quién estamos hablando, El superintendente. debiéramos ocupar el superintendente las herramientas que tenga dentro de sus facultades para poder alivianar todo este proceso que está viviendo hoy día todos aquellos afiliados a la ISAPRES que tienen o que se les mantiene una deuda desde la ISAPRES. Yo creo que en ese sentido hay que buscar todas las alternativas
de fácil alcance hoy día, porque la discusión política está muy compleja. De hecho, el senador Juan Luis Castro decía que algo así, por ejemplo, no requiere de una reforma legal, que el superintendente puede rechazar, por ejemplo, los modelos de devolución y, como el ejemplo que daba él mismo, que las personas, por ejemplo, reciban no menos de tal monto y establecer un piso mínimo. Este es un mal precedente, lo que está pasando con la ley corta de ISAPRES, para otro tipo de, no sé si decir negocios o actividades, como por ejemplo las AFP, Valeria. Yo creo, sí, definitivamente, pero creo que queda como un precedente también de cómo legislar a futuro, ¿ya? Yo puedo entender incluso lo que dijo el senador, ¿cierto?, en el programa, puedo entender también su postura. Trabajamos normalmente muy de la par con el senador Latorre y el senador, ¿cierto?, como bancada, ¿cierto? Y claro, llega en este momento la discusión y yo me imagino que la primera alerta es como, bueno, los que nos pagan son la ISAPRE y nosotros tenemos que responder políticamente frente a esto, a lo cual me parece responsable porque son el Parlamento en esta medida. Pero el descontento lo entiendo, porque nunca estuvieron a favor, a mi parecer, de estos plazos, ¿cierto?, y de subsanar la deuda, cuando algunos creían que debiese pagarse el total. Por tanto, la apertura de la discusión de una ley corta de ISAPRES la lleva también el Ejecutivo a colación para poder no hacer, que en ese momento se criticó mucho, el salvataje a las ISAPRES, sino también legislar de manera responsable con la cantidad de afiliados afectados también a nivel nacional frente al sistema de ISAPRES. Entonces, frente a eso, decir, bueno, están haciéndome ceder demasiado. Y probablemente haya tenido, porque las alertas se mantuvieron, esto no fue una discusión que se dio fácilmente, es una discusión que en las comisiones de salud se mencionaba que los plazos no deberían ser tal que demorara de pagar o que simplemente los montos fueran menores. Y que evidentemente él no estaba de acuerdo y votó en contra, ¿cierto? En su momento yo creo que lo que hace y lo que se ve, ¿cierto?, con Elizalde en su representación de la Secretaría General de la República, es negociar con los parlamentarios, negociar en el sentido de, oye, veamos esta forma un poco más transversal, lleguemos a acuerdos conjuntos con el Congreso para poder darle respuesta a la ciudadanía, pero quedar todos satisfechos de esta perspectiva. Entonces, lo que nosotros vemos ahora de lo que está pasando, un precedente de que senadores se están arrepintiendo de lo que ellos mismos impulsaron. Y que puede pasar. No existe una forma que nadie se haya equivocado en materia legislativa. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan cuando uno ve empleada la ley en esa. Y pueden ser diferentes programas de gobierno, etcétera, que dices ahí que no funcionó tanto. Entonces, pasa esto en esta materia. Por eso yo digo, hay que, no sé, llevar investigación a los senadores o los celulares y todo. No, nosotros estamos diciendo que acá hay que buscar una vía importante de solución inmediata, porque la mayoría son adultos mayores, ¿cierto?, que se ven afectos a lo que son las devoluciones de los cobros excesivos que le hizo la ISAPRES durante muchos años. Y esa es la vía de solución ahora. Claro que queda precedente porque, desde mi perspectiva, hoy en día la ciudadanía está viendo cómo se tira la pelota. Y lo que hace eso, que creo que, porque yo siempre lo he dicho acá en este programa, lo ideal es no volver a repetir lo que pasó en el estallido social, porque significó la manifestación de un descontento de la gente frente a cosas indignantes. Y esto también acumula indignación, porque y para las personas, específicamente para las personas, yo estoy en FONASA, pero las personas de ISAPRE que están recibiendo o que van a recibir 100 pesos mensuales para poder pagar su deuda. Entonces, eso genera descontento y nosotros tenemos que hacernos cargo en lo inmediato de la representación política, pero con acuerdos. Espero que nuevamente no pase, y un acuerdo trabajado, espero que nuevamente no pase que tomen decisiones por presión y que el día de mañana quienes solo se ven afectados, porque estos solo se ven afectados, las personas que le hicieron cobros excesivos según la Corte Suprema. Eso es lo que hay que subsanar. Quedó un precedente muy negativo. Independiente de lo que yo piense de la ISAPRE, independiente de eso, quedó un precedente muy negativo en base al trabajo legislativo en esta materia y que frente a problemáticas tan grandes, la presión no debe hacer ceder a decisiones que a futuro van a ser consecuencias negativas para la ciudadanía. 9 de la mañana con 26 minutos. Estamos conversando con Valeria Cárcamo Vidal, representante del Comité Central del Frente Amplio, y también con Karen Medina Vázquez, diputada independiente. Ambas están en la región de Valparaíso. Valeria está en Viña del Mar. Karen está en Valparaíso precisamente por su trabajo legislativo. Karen, me quiero quedar con algo que me comentaste hace un ratito y que tiene que ver con asumir las responsabilidades. Eso es lo que me decías tú. Desde la posición de parlamentarias y parlamentarios, ¿cómo crees que se debe asumir esta responsabilidad
qué es lo que tiene que pasar de aquí en adelante, además, por ejemplo, en cuestiones tan importantes como son, no sé, ley corta de ISAPRES o algún otro tipo de elementos que pudieran generar, digo, este descontento social del que habla Valeria. Debe haber una conexión total con los afectados, en este caso con la ciudadanía y sus problemas, porque hoy día basamos mucha discusión en lo ideológico y en ver quién defiende a quién defiende a los perjudicados por la ISAPRE en este sentido y quién defendía hoy día el conglomerado de la ISAPRE. Eso es lo que se discute muchas veces y es lo que prima en toda la discusión y no precisamente cómo vamos a alcanzar la solución para esta gente, para este grupo de gente, lo que hoy día también ocasionó otros problemas que aquí ni siquiera hemos hablado, que es la alza de los planes y todo lo que repercute esta ley corta directamente hoy día en los usuarios. Entonces, estamos viendo solo cómo vamos a pagar una deuda acumulada de hace años a un grupo específico, que es hoy día acotado, que está numerado. Pero cómo siguen funcionando las ISAPRES a futuro también fue parte de esa ley corta. Y en ese sentido, hoy día los usuarios también están muy descontentos por las alzas que han tenido en los planes, por este cobro que está siendo devuelto en plata insignificante para muchos, 300, 500 pesos, que no genera ningún impacto para ellos en la devolución. Y además con otras ofertas que puede ser en prestaciones, ni siquiera en dinero. Creo que hoy día las ISAPRES siguen complejizando todo el funcionamiento a futuro, además. Vamos a ver cuántas personas hoy día pueden seguir estando en la ISAPRE, qué pasa con los adultos mayores o que ya van cumpliendo su edad de jubilación y las ISAPRES hoy día también no le están ofreciendo lo que le dieron en un tiempo de producción y de trabajo donde podían pagar más. Hoy día la situación sigue compleja. Esto no es solamente el problema de la ISAPRE. Hoy día legislamos para tratar de saldar una deuda que se acumuló por años, pero a futuro las ISAPRES van a seguir en problemas. Y es algo que tenemos que ver y abordar, pero como tú me preguntas, desde la problemática que vive la gente y no desde la división aquí entre derecha e izquierda, ni de ideología política. Porque tenemos un problema en FONASA de funcionamiento y hoy día además se sumó el funcionamiento de las ISAPRES que tampoco está beneficiando a sus propios usuarios. ¿Tendría que ser una reforma de salud en su conjunto? Hace mucho tiempo que se está hablando de una reforma de salud. Yo creo que hoy día es tiempo, pero como está el clima político es muy complejo llegar a una buena discusión, porque no hay conexión con los problemas ciudadanos, no hay conexión con este Parlamento. Más allá de la fragmentación política que hay dentro del Congreso, tú hablas también de la desconexión de la clase política con la ciudadanía, ¿no? Y del propio gobierno, que abanderó muchas causas hoy día y que hoy día tiene la injerencia y tiene la facultad y el poder de hacer muchos cambios, tampoco los ha impulsado. Hoy día vemos que la situación económica del país es compleja, pero aún así hay cosas que pudieran haber abordado y no se ha hecho. Yo he sido muy crítica en ese sentido y de verdad lamento mucho porque el descontento ciudadano, como dice Valeria, y no quiero con esto decir que corresponde a un estallido social, pero no hemos subsanado los problemas por los que la gente salió a la calle. Valeria. Sí, bueno, ¿qué puedo decir frente a eso? Posterior a un estallido social hubo dos procesos constituyentes y fueron paupérrimos, que creo que también tiene que ver un poco la respuesta de la representación política. Yo espero realmente como un país a futuro con toda la información sobre la mesa. Yo creo que eso es importante y esto significa que el ámbito político tiene que estar con los territorios definitivamente. Yo creo que el gobierno sí ha tomado muchas agendas que son importantes. Hace poco firmó el proyecto de ley, ¿cierto? O lo envió el presidente Gabriel Boric sobre la deuda histórica a los profesores, que venía eso arrastrando de años, pero ya dos diputados en la comisión se negaron a legislar en base a esa materia presentada, ¿cierto?, al Ejecutivo, que se entiende que también es algo transversal, porque yo creo que todos en el Congreso quieren lo mejor para los profesores y profesoras de Chile. Entonces, creo que Chile es un escenario complejo en general. O sea, se ha dicho mucho esta talla de el guionista de Chile está en su mayor alzada. Pero creo que, claro, todavía sigue latente, obviamente, la deuda de derechos sociales para las personas, que eso sí tiene un toque de ideología política, porque pidieron, claro, mejores pensiones, que las ISAPRES no les hagan cobros excesivos, por ejemplo, mejores condiciones laborales, las 40 horas que llevó también el gobierno, diferentes materias, ¿cierto? Pero escuchando a todos. Y yo creo que eso también es importante. Yo concuerdo con la diputada. El clima político es bastante tenso, pero la responsabilidad parlamentaria es, si bien puede estar tenso, hay que trabajar igual y responder a la ciudadanía. Yo creo que eso tiene que primar definitivamente.
Pero creo que también se tiene que informar cómo votan los parlamentarios, en verdad, cómo se dan las discusiones, cuándo dan acceso a proyectos de ley, que todavía está muy lejano a la ciudadanía. Recordemos que tanto los peores evaluados, instituciones peores evaluadas en este país, es el Congreso Nacional con menor representación y a la vez el Poder Judicial con todo lo que ha caído por el caso Hermosilla. Y eso también da una alerta, pero no es de los que ingresaron recién hace 3 años, sino que viene hace mucho tiempo haciendo este emplazamiento con el descontento del Congreso Nacional. Y eso tiene un mensaje, que efectivamente la política no está cercana a las personas, a los representantes, y hay que seguir cambiándolo. Me encantan las discusiones que se dan acá en el panel Nuevas Voces, son siempre con mucha información, altura de miras, además, y siempre en perspectiva mirando a la ciudadanía. Les quiero dar las gracias, Valeria y Karen. En un ratito vamos a estar conversando sobre la ley antiterrorista, pero también me gustaría, antes de entrar en esa materia, que pudiéramos conversar un poquitito sobre educación cívica y cómo también se le está informando a la gente los procesos, por ejemplo, legislativos, los procesos en los proyectos de ley, por ejemplo. Todo eso lo vamos a estar conversando en un ratito más. 9 de la mañana con 37 minutos, en los controles Mauro Muñoz, el talento de la cisterna. ¿Cómo está, compañero? Espectacular. Javiera Pérez también en la puesta al aire, junto a Hugo García. Estamos en Enlace USACH, en este panel Nuevas Voces, junto a Valeria Cárcamo Vidal, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, y Karen Medina Vázquez, diputada independiente, ambas en la región de Valparaíso. Les damos las gracias por estar en esta nueva edición del panel Nuevas Voces de Enlace USACH. Estamos en vivo en la 94.5. Antes de irnos a la música, habíamos dejado también abierto nuestro WhatsApp, el más 569 26 49 30 01. Nos escribió Patricia, que nos también comentaba sobre esta noticia que se dio a conocer sobre las listas de espera y que Contraloría detectó que en 4 regiones se priorizó a funcionarios o a sus familiares en estas listas de espera, ¿cierto? Ahí haciendo un punto, Patricia, en temas vinculados a la salud y cómo vamos resolviendo todas estas problemáticas que nos aquejan. También estuvimos hablando en la primera parte de este panel sobre la ley corta. Valentina del Espejo en el WhatsApp nos dice que no quiere ni decir el monto que le van a devolver el ISAPRE porque le da vergüenza, Valentina. Muchísimas gracias por escucharnos ahí en la 94.5. Joaquín de Estación Central, aquí vecino de la radio, dice que está en FONASA y que duda que haya sido real eso de que las ISAPRES iban a quebrar. Dice él que era para continuar con el negocio solamente. Tú también puedes escribirnos al WhatsApp para que nos vayas comentando qué te parece la ley corta de ISAPRES y lo que vamos a conversar también ahora en nuestro panel. Más 569 26 49 30 01. Nos tenemos que meter de lleno en la ley antiterrorista, Karen y Valeria, pero también habíamos dejado pendiente algo sobre la educación cívica, cómo estamos educando a la ciudadanía. Y digo estamos porque también desde los medios de comunicación tenemos un rol, pero me imagino que también el mundo político, el mundo educacional también tiene su responsabilidad en la educación cívica. Por ejemplo, en conocer que una idea o un proyecto o una promesa de un presidente en su campaña, por supuesto, cuando está en su campaña presidencial, no es que vaya a tomar el mando el día 1 de marzo y el 2 de marzo vaya a implementarlo, sino que son proyectos de ley que tienen que pasar por trámites en el Congreso. ¿Cuáles son los trámites? ¿Por qué existe un Senado, una Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Qué son las comisiones? ¿Qué significa esto de que está la Comisión de Hacienda, de Constitución? O, por ejemplo, vamos a ver la ley antiterrorista, que la Comisión Mixta despachó la ley. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hay mucha gente que probablemente no sabe cómo funciona un proyecto de ley, cómo empieza, cómo termina, de quién es la responsabilidad, bien digo, y cómo podríamos empezar a subsanarlo. Quiero comenzar con esto bien cortito para que podamos entrar en la discusión de la próxima ley. Karen. Mira, quiero partir respondiendo un poquito a lo que te llega ahí. Yo soy usuaria de FONASA igual. Yo creo que hoy día la gente sigue esperando que los sistemas funcionen. No todo pasa por las leyes, no todo es cambio por leyes, sino que hoy día que salud funcione, que educación funcione, pasa por este tipo de cosas, porque las listas de espera, por ejemplo, son manipuladas. No son como debiera ser por urgencia o por tiempo de espera. Entonces, cuando partamos cambiando eso, el sistema debiera mejorar. Y no todo ese resorte nuestro. Hoy día la educación cívica es un problema. Yo me pregunto, ¿por qué a lo largo de tantos gobiernos distintos no se ha recuperado educación cívica en los colegios? ¿Por qué no partimos desde educar a nuestros niños en prebásica, con un lenguaje adecuado a medida que ellos avanzan? Porque hoy día en el territorio nosotros tenemos gente que no sabe qué hace un concejal, perdón, que no sabe lo que hace un alcalde. Imagínate de ahí hacia arriba.
O sea, hay gente que no tiene idea ni siquiera quiénes son sus diputados cuando son muy pocos en el distrito. Ese compromiso hoy día con la educación cívica se da porque precisamente tenemos un país que no le ha convenido educar a la ciudadanía para que exija sus derechos. Yo hoy día abordo, soy parte de educación y me involucro mucho con las comunidades educativas. Frente a un proceso o a un hecho puntual donde en un colegio X se le cae la pandereta del establecimiento a niños por mala infraestructura, los apoderados no saben qué hacer, no saben a quién acudir, qué institución hoy día yo pudiera poner los reclamos y se quedan con lo que dice el sostenedor. Entonces, cuando tenemos ese nivel de conocimiento de cómo funciona nuestro país, claramente pasa todo esto que está pasando con la discusión de la ISAPRE. Como no me exigen, como yo después hago un video cortito y le echo la culpa a otro, y eso es lo que se viraliza por redes, yo sigo engañando a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo le empoderamos? Obviamente debe ser a través de la educación. Y por eso debiera ser educación cívica obligatoria en los colegios, desde prebásica hasta la universidad. Y, por ejemplo, en el mundo político, más allá de sacar provecho, una de las cosas que rescato de ahí, y también los medios de comunicación, ¿cuál es el rol que tenemos en general? Valeria, perdón. Sí, yo creo que hay una... Mire, yo aprendí educación cívica cuando empecé a estudiar Derecho. Y porque, claro, ahí hacíamos un estudio profundo sobre la Constitución de la República, que normalmente en un ámbito educacional no se enseña sobre eso. Nos enseñarán sobre los historiadores, conquistadores, ciertos libertadores. Claro, me parece súper bien porque es parte de la materia de historia, pero si no me equivoco hubo un gobierno que estaba en su propuesta sacar historia y filosofía de los colegios, que eso también empobrece el conocimiento y la cultura de nuestro país, porque nosotros estamos confiando en que el día de mañana salgan no solamente personas profesionales o diferentes rubros, o obreros o trabajadores de diferentes clases, sino que también tenga el conocimiento de su historia con una opinión política, ¿cierto?, a través de la experiencia. Hoy en día, bueno, ayer creo que vimos también que cerró uno de los institutos del Museo de las Memorias, ¿cierto?, por lo que fue de los afectados durante la dictadura, y se cierra eso por presupuesto. ¿Qué es lo que permite eso? No tener conocimiento de lo que realmente pasó en nuestro país. Y entregar esos conocimientos y hechos es para que la persona chilena el día de mañana no sea ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, o firme por un partido, sino que sepa. Que yo creo que ese es lo importante. Entonces, bajo esa perspectiva, concuerdo mucho con lo que dice la diputada. Son 155 parlamentarios a nivel nacional y creo que se conocen 5. Lo digo los que aparecen más en los matinales. Lo he preguntado en mi círculo de la región o en reuniones también. Y de los senadores, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos se eligen por región? ¿Quiénes se eligen ahora? Y también tiene que ver diferentes aristas, ¿cierto? No solamente por el descontento con la política, sino a veces la cantidad de votos nulos objetados porque no conocen las candidaturas y no saben por qué tienen que votar. Pensando también que ahora el voto es obligatorio, o sea, no se les informa sobre lo que está pasando y se les obliga también a ir a votar. Entonces, eso genera también poca consecuencia política en el sentido de la información. Entonces, ha sido sumamente difícil avanzar en esas materias. Hemos tenido problemas hoy en día de discusión cuando hablamos sobre la ONU o de derechos humanos, que en verdad son como, creo que le nombran la agenda ideologizadora de izquierdas bolchevique, no sé cómo le tiran. En una discusión que en verdad no tiene sentido. Cuando nosotros como Chile estamos en tratados internacionales por la paz, estamos en tratados internacionales por resguardar derechos humanos, ¿cierto? Y que también nosotros tenemos que aprender de políticas internacionales. Eso es lo que queremos. Chilenos y chilenas conscientes, que sepan, que tengan opinión, que estén formados y que se lo garantice el Estado de Chile, sea ahora en este momento a través de un sistema privado o público. Para mí lo ideal es público, evidentemente, pero que el Estado de Chile garantice ese derecho del conocimiento. Por ejemplo, ayer también apareció que se aprobó la ley marcial en Corea del Sur y eso significa que pueden detener a cualquier persona porque se le pare la gana, ¿cierto?, a la presidencia. Entonces, esas cosas también se tienen que informar. Por eso hoy en día la apertura de los medios de comunicación para poder llegar a todos los celulares, ¿cierto?, que al final ese es el medio que asegura llegar a todos los hogares, también no sean para que sean desinformación. Que la persona diga ya, no es tan así como yo lo leí, así como no es tan así como yo en verdad siento que es. Esta información es falsa. Por eso el gobierno ahora impulsó, claro, el ministerio de Camila Vallejo, ¿cierto?, de la vocería del gobierno, una ley sobre información, que tengo que ir ahora en un ratito más, ¿cierto?, a Cerro Castillo, que lo va a hacer la subsecretaría, sobre la ley de desinformación, que se planteó, pero que se echó para atrás porque era implementación de ideologías de izquierda. Y era simplemente hablar de que se informe con la verdad.
Y ahí Bueno, hay nos una estamos definición. quedando con eso, ¿no? Con el video corto de redes sociales y eso finalmente Claro, queda como la verdad. claro, 30 segundos es lo que uno ve. Entonces, yo creo que en eso hay que avanzar, pero tenemos que avanzar en el conocimiento propio, en las responsabilidades educativas que tiene cada partido político y también en cómo nosotros nos comunicamos con la ciudadanía. Esencial la educación cívica. Maravillosa discusión, muchísimas gracias Karen y Valeria. Ahora sí nos metemos en la ley antiterrorista y es que la comisión mixta, bueno, ¿qué es una comisión mixta? Es una comisión encargada de resolver diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, que bueno, ayer ya despachó esta comisión mixta la ley antiterrorista para que pueda ser votada nuevamente en sala. ¿Qué pasa con esta ley antiterrorista que tiene un elemento bastante polémico? Que tiene que ver con un sistema de captación o de interceptación del tráfico de teléfonos móviles. Es decir, que se puede tener acceso, digamos, a las llamadas telefónicas. Lo que, por ejemplo, por parte del oficialismo, se dice que pondría en riesgo los derechos fundamentales. Una de las principales controversias, entonces, este sistema, Karen, no sé qué te parece si de verdad hay alto riesgo de traspasar los derechos fundamentales de las personas con esta nueva herramienta. Mira, faltó decir que está compuesta por diputados y senadores la mixta. No es como un ente técnico o algo separado. Siguen siendo diputados electos y senadores ahí que se eligen en una tómbola que conforman esta comisión para dar acuerdo a lo que, solo a lo que genere la falta de acuerdo, los puntos que se analizan ahí. Y este era el especial. Mira, yo creo que estamos en una situación tan compleja país de delincuencia desatada, que hoy día preguntémosle a la ciudadanía si les molesta que sean interceptadas sus llamadas, sus teléfonos por algún hecho puntual. Porque no es que al azar digan ya donde, no sé, en Viña del Mar, en tal población, vamos a interceptar a toda la población. Va a ser si ocurre un hecho para poder arrojar ahí esta medida o esta nueva atribución que van a tener para investigar. Y se supone que esa información va a ser muy resguardada y se supone que también se va a ir borrando, descartando a medida que se investigue y que se vaya cerrando el círculo de lo que están investigando. Si tú me preguntas a mí personalmente hoy día, como Karen Medina, yo no tengo problema en que intercepten mi teléfono, vean lo que yo estoy hablando, porque yo digo, el que nada hace, nada teme. Yo necesito hoy día seguridad. Yo represento a la región de Biobío, que es la provincia de Arauco, hoy día parte de la macrozona, la provincia de Biobío también con estado de excepción hace mucho tiempo, donde hemos tenido hechos puntuales tan macabros como el asesinato de 3 carabineros este año. Vecinos de la Araucanía, donde todavía están mucho más complicados. ¿Necesitamos más herramientas? Sí. Si es necesario que esto sea como una medida transitoria por un tiempo determinado, cosa de bajar los niveles de delincuencia, hay que evaluarlo. Pero hoy día creo que no nos podemos oponer por pasar a llevar los derechos fundamentales cuando los derechos fundamentales hoy día no los tiene la ciudadanía. Tú sales a la calle y te pueden asaltar y te pueden matar. Te van a quitar el auto y se llevan a tus hijos. Esa es la situación real que vivimos hoy día. Entonces, cuando hablamos de terrorismo, sí, imagínate en los liceos de emblemáticos lo que pasa con las Molotov. O sea, hoy día cualquier acto es no permitido, pero las sanciones son tan mínimas que a nadie le interesa. Mira lo que pasó con el metro en el estallido social. ¿Por qué debemos seguir hoy día tolerando y dando pie a ese tipo de cosas cuando debemos poner mano dura? En ese sentido yo estoy dispuesta y la ciudadanía te lo pide. O sea, no por nada hoy día el Partido Republicano, que abanderó esta seguridad tan extrema, le ha ido como le ha ido. Es lo que la ciudadanía quiere porque estamos en una situación compleja. Por eso yo digo que hoy día debemos abrirnos a medidas excepcionales y pudieran ser transitorias, pero debemos buscar todas las herramientas posibles para recuperar la seguridad de nuestro país. Si eso significa que te intercepten los teléfonos, créeme que la mayoría de la ciudadanía va a pensar como yo, el que nada hace, nada teme, es algo seguro, es un sistema que debe funcionar, que no debiera prestarse para otras cosas y esos datos después debieran eliminarse. ¿Van a perseguir a quiénes? A los delincuentes. Ese es el objetivo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me imagino que a uno, como ciudadano de a pie, como se dice, si le interceptan el teléfono, probablemente no nos vamos a dar ni cuenta. Pero, Valeria, finalmente, ¿esto es una transgresión a los derechos fundamentales? ¿Es algo que puede servir además o a lo mejor es una herramienta más rimbombante solamente? Sí, mira, bueno, primero como para un poco
entender lo que estamos discutiendo en sí respecto a un proyecto de ley que se está discutiendo. Está, ¿cierto?, el término IMSI Catcher, que habla sobre, y sus siglas en sí en español, sobre un móvil de suscripción de identidad internacional, ¿cierto? Ujú. Y no en sí no es una ley, sino que es una tecnología que puede ser utilizada por las fuerzas de seguridad para interceptar comunicaciones telefónicas, ¿ya? Y datos de ubicación, ¿cierto? Interceptar comunicación. Entonces, en ese contexto de ley antiterrorista, lo que hace el uso de estos dispositivos puede estar regulado o mencionado en la legislación, ¿cierto?, en distintos países que probablemente ya se utilizan, o son previas actividades ilícitas también que pueden ayudar a las fuerzas de seguridad en cada país. Entonces, la discusión, por ejemplo, es que va la implementación que se puede generar controversia respecto a la privacidad. Hemos tenido muchas discusiones en base a la privacidad en este país, como la propiedad privada, ¿cierto? No solamente porque te van a quitar la casa como el primer proceso constituyente, sino también de cuánto es la privacidad o cuál es el límite de aquello. Porque los IMSI Catcher, estas formas de interceptar, que es una torre prácticamente donde se interceptan los celulares, no discrimina entre sospechosos, condenados o ciudadanos comunes. Es ahí una discusión que, a mi parecer, tiene que ser seria, definitivamente. Entonces, en Chile, por ejemplo, si se hablara de la tecnología, de esta tecnología dentro de la ley antiterrorista, que es la 18314, ¿cierto?, sería en el contexto de ampliar las herramientas de investigación. Entonces, su uso para cumplir con esto debe cumplir con las normativas de privacidad y contar con autorizaciones judiciales. Hay otras legislaciones que lo abarcan también en aquello. Entonces, entiendo que lo que va a hacer el Partido Comunista es recurrir al Tribunal Constitucional por el respeto irrestricto de los derechos humanos en cuanto a la privacidad, ¿ya? Entiendo que no es oponerse a que se avance sobre materias de seguridad. Ahora, creo que se debe tomar una decisión como país, como ciudadanía. Por ejemplo, yo hace 2 meses regresé de China, que tuve un viaje, ¿cierto?, político de formación, aprendí mucho del país, y en China ustedes saben que es un sistema político partido único, ¿cierto?, donde su sistema tienen a todos los chinos y chinas registrados a través de visuales, con datos todos personales, porque decidieron, y seguridad, ¿cierto?, o sea, 100%, se los puedo ver porque lo viví, 100% de seguridad en China, independiente de que sea un partido comunista. Pero en eso se accedió a que cada persona ciudadana de ese país diera toda la información de su individualidad. Eso significa de sus registros visuales, de su voz, de interceptar los celulares, etc. Y el método que tiene, por ejemplo, la policía en ese lugar es que llevan una cámara acá al frente, ¿cierto?, en el pecho, donde persona que camina al lado del policía ya tiene la información de esta persona. Ahora, la consecuencia de aquello es 100% seguridad, pero en una discusión que Chile se debe. Estamos dispuestos a acceder al absoluto, ¿cierto?, de nuestra privacidad, por tanto que no exista el derecho a la privacidad en este país, ¿cierto?, para que puedan entrar a mi casa, para que puedan interceptarme el celular, para obtener la información mía, ni ninguna institución privada, etcétera, que puede llevar a abrir esa puerta, ¿cierto?, o que todo eso se pueda prevenir o ver de una forma mejor que tener autorizaciones del Poder Judicial, que entiendo es donde quiere recurrir el Tribunal Constitucional, que si se hace de esa manera, que existan órdenes del Poder Judicial para poder realizarlo. Ahí hay una gran diferencia porque tenemos otro problema, que la gente no cree en el Poder Judicial. Entonces, claro, hay una discusión y una puerta que se abre, que es brutal en esta discusión, pero estoy atenta también a la discusión en materia de seguridad, en que Chile, a mi parecer, dentro de 5 años, puede llegar a acceder personalmente, que se acceda a toda mi información privada, ¿cierto?, en pos de la seguridad. Y creo que es una discusión interesante que el pueblo chileno debe dar. Sí. Bueno, 9 de la mañana con 54 minutos. No quiero, pero lamentablemente tenemos que comenzar a cerrar. La discusión siempre es tremendamente interesante cuando hay opiniones tan bien fundadas de un lugar o del otro de la política. Esta es la forma que debería ser hacer política, ¿no? Que debería ser hacer política, con fundamentos, con respeto. Así que les quiero dar las gracias a ambas, Valeria y Karen. Nos queda un chiquitito, y es que hemos estado aquí recibiendo más comentarios por WhatsApp y también preguntas. Por ejemplo, nos escribió Loreto, que dice: nacida y criada aquí en Santiago, en la comuna de La Cisterna, pero ahora viviendo en Concepción, región del Biobío. Le interesa muchísimo todo lo que hemos estado conversando sobre la ley antiterrorista. Dice que ha aprendido además sobre los
procesos legislativos, pero después de que la comisión mixta despachara esta ley antiterrorista, pregunta, ¿qué viene ahora y qué puedo esperar yo en la región del Biobío? Dice ella, que nos escucha a través de la aplicación Radio Sach. Karen, ¿qué le podemos decir a ella? ¿Qué es lo que se viene ahora en cuanto a trámite legislativo? Después de una comisión mixta ya no hay nada más que hacer. O se vota a favor o en contra de cómo ya ahí quedó. Esa es la finalización de todo el trámite legislativo. Por lo tanto, hoy día fue lo que pasó con la ISAPRE. Llegó con 13 años de la mixta y ya no había nada más que hacer y se caía en la ISAPRE, que era lo que vimos nosotros, o aprobaba ese plazo. Hoy día la ley es necesaria. Hoy día debemos dar nuevas herramientas a nuestras policías, al Poder Judicial, para poder también dar condenas más duras a todas las personas que actúan bajo el terrorismo y perjudican a nuestra gente. El país lo necesita. Yo creo que podemos discutir esto de la privacidad, pero también hay que ver qué tanto estás dispuesto tú a ceder cuando se nos vulnera la privacidad en todo momento. En todo momento la gente está en riesgo hoy día, en el trabajo, en la casa, y necesitamos nuevas herramientas. A Valeria decirle que el trámite legislativo es eso, y se vota la próxima semana en el Senado y nuevamente en la Cámara de Diputados. Ahí se ve si se aprueba o se rechaza y no tenemos ley. Loreto de Concepción nos está escuchando hoy en la región del Biobío por la aplicación. Le damos esperanza entonces a Loreto. Esto debiera aprobarse con gran mayoría. Yo lo que he conversado, todos estamos muy conscientes y lo único que genera esta discusión es esto de la privacidad de los datos. Y eso pudiera ir al Tribunal Constitucional, pero sería ese artículo solamente. Así es que yo creo que vamos a tener ley y más herramientas y vamos por recuperar esa seguridad tan demandada por la ciudadanía. Valeria, ¿algún mensaje para cerrar para Loreto de Concepción? Sí, yo creo que este proyecto va a salir adelante, lo mismo que mencionó la diputada, y más que nada porque el gobierno de Gabriel Boric es el gobierno que más ha aprobado proyectos en materia de interior, o sea, eso significa seguridad. Y también recordar que hace poco también el Congreso Nacional planteó y aprobó la aprobación de un Ministerio de Seguridad, por tanto probablemente vamos a ver pronto que exista un ministerio específicamente en esa materia, que no fue un proyecto del presidente Gabriel Boric, sino fue un proyecto del expresidente Sebastián Piñera. Así que esperemos que eso siga avanzando con acuerdo del Parlamento. Bueno, también algo que debería estar, ¿cierto?, incluida en esto de la educación cívica, lo que son los proyectos de Estado, ¿no? Los proyectos de ley que trascienden de un solo gobierno. Valeria Cárcamo Vidal, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, y Karen Medina Vázquez, diputada independiente, les quiero dar las gracias a ambas por esta tremenda discusión de varios temas que tocamos hoy día. Intentamos hacer lo más provechoso posible hasta ahora. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan un buen día ambas ahí en la región de Valparaíso. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Valeria, Felipe. Buen día.